Agradezco mucho a Federico Reyes Heroles, analista político y columnista del periódico Excelsior, que me acompañe hoy en el programa para hablar sobre este acto del domingo pasado en Toluca, en el que pues parece que se dio el banderazo de salida a los presidenciables de Morena. ¿Cómo estás, Federico? Un gusto que estés con nosotros en el programa. Buen día. El gusto es mío, Pascal. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Bueno, ya estamos ahí encarrerados, ¿no? a ti, sí, a ti y a mí nos ha tocado atestiguar en nuestra labor pues muchos procesos de sucesión presidencial, pero no sé si estés de acuerdo conmigo, ninguna como esta. Sí, bueno, tiene varias anomalías frente a los modelos previos, ¿no? Cuando lo comparan con el PRI, a mí me parece que le están olvidando las reglas del PRI, porque al final del día el PRI lo que hacía era esperarse hasta el quinto año. Todo el mundo sabía quienes andaban por ahí rondando, pero se detenía el proceso para que el presidente de la República pudiera seguir tomando decisiones sin entorpecer su propia gestión. Tú lo recuerdas, lo de Fidel, lo dices hoy en la mañana en tu columna, pero después vinieron cambios, algunos de ellos me parece que fueron muy aleccionadores, como Vicente Fox, que comenzó su campaña 3 años antes de la designación y fue conquistando a la opinión pública. El exgobernador fue conquistando la opinión pública, creó el grupo aquel de amigos de Fox, y de pronto ocurrió que cuando llegó el momento de la decisión partidaria, pues de alguna manera ya les había ganado la plaza, ¿no? Ya todo aquello que estaban negociando Diego Fernández Ceballos y otros para una posible alianza entre el PAN y el PRD, pues se esfumó, ¿no? Con esta campaña anticipada de Vicente Fox. Sí, que no es ilegal, hay que decir, a ver, bueno, a mí me gustaría hacer varios matices, o sea, tú no puedes, yo me opondría por un carácter libertario, tú no puedes impedir que un grupo de personas se manifieste en favor de alguien tiempo antes. Sin embargo, el reclamo de Monreal con relación a lo que ocurrió el domingo es mucho más interesante, porque lo que está alegando es que se están violentando las normas internas de equidad entre los candidatos. Sí. Y eso sí es delicado, eso sí podría dar base con la ley en la mano a un reclamo ante el tribunal, porque sí se estaba promoviendo desde días antes a Dan Augusto, a Claudia Sheinbaum, los acarreados, en fin, y él quedó fuera. Entonces, eso sí pudiera dar es una fisura evidentemente, y ojalá como te lo anunció Mario Delgado ayer, pues en la próxima en Durango, creo que dijo que iba a ser, sea en Coahuila. En Coahuila, sí. Se pueda reparar ese daño, porque si no quedaría, la sensación de que hubo una inclinación a favor de 3 y que no se incluyó al cuarto, que ya tuvo un capítulo previo, como lo recordabas tú, un capítulo previo en la Ciudad de México en donde fue excluido a pesar de haber obtenido más una votación más poderosa. Ahora, el reclamo de Ricardo Monreal no es contra las encuestas en general como método de selección. No, es el uso de las encuestas en Morena, ¿no? En Morena. Él lo que dice es que las encuestas de Morena pues están truqueadas. Sí. Y perdón, pero de eso sí hay una larga historia de manipulación alrededor de estas encuestas. Hay una opacidad que realmente resulta escandalosa en torno a esas encuestas, ¿eh? Así es, y yo creo que, mira, si quieren ir por la vía de la encuesta, hay ejemplos internacionales fantásticos de cómo se puede hacer. Incluso en México se han hecho algunos, yo he participado en algunos con el diseño. Se puede hacer en población abierta, se puede hacer entre militantes, se puede hacer entre... O sea, hay formas de hacerlo y permitir que la dirigencia tome una decisión en donde se conozca el perfil y la imagen de los candidatos. El problema son las encuestas de Morena, no el mecanismo demoscópico por sí mismo, ¿no? Que puede ser muy preciso, ¿no? Claro. Yo creo que tiene razón. Claro. Tiene razón en esto, ¿no? Bueno, y además hay que decir que el acto de Toluca se está interpretando como un banderazo, pero podríamos remontarnos al año pasado, cuando desde el mes de marzo el presidente empezó a hablar de una generación de recambio y de la sucesión, y luego agregó los nombres, primero una lista, luego otra lista, habló de corcholatas, en fin,
ha sido algo que lleva pues ya más de un año en el debate público. Y fíjate, si uno observa el espacio que ocupan este tipo de notas en las discusiones nacionales, lo puedes ver en las primeras planas, lo se puede ver de muchas formas, tú mejor que yo lo sabes, pues sí, la verdad es que ha sido un distractor terrible, porque en pleno proceso de salida del COVID, que no hemos salido del todo, había las corcholatas y yo soy el destapador, estamos hablando de puras frivolidades porque en realidad pues en ese momento los problemas del país eran mucho más graves. Hoy viene un anuncio de la violencia familiar, de cómo se ha incrementado, el sistema de salud desquebrajándose. O sea, hay problemas muy, muy graves que atender. Y los funcionarios, sea como sea, aunque te digan que nada más están el domingo en un acto, en un meeting, pues se distraen, se salen de su escritorio, gobernar y sentarse, ¿no? O sea, hay que estar ahí viendo los problemas y analizando los problemas. Entonces creo que eso no ha sido sano para la República. Sí, pues no todo, vaya, no, el ejercicio diario de la conferencia mañanera, pues no es un sinónimo de gobernar. No, absolutamente, y yo creo que deberíamos de realmente empezar a pensar en el futuro que se nos viene en sentido energético, y ahí habría una pregunta que hacerse. Siempre ha habido parricidio, y tú lo comentas todos los viernes con Elías Romero, ¿no? Es fantástico, ¿por qué? Porque es un proceso de renovación, o sea, el que llegaba, pues de alguna manera tenía que cometer parricidio, pues para poder gobernar tenía que destruir algunos de los paradigmas, ¿por qué? Pues porque no habían funcionado. Entonces, cuando uno ve candidatos, dice, bueno, y de aquí, o precandidatos, o aspirantes, o suspirantes, uno también debe de cuestionarse, bueno, y de aquí, ¿quién sería capaz realmente de romper algunos de los paradigmas seguidos por este gobierno? Como con cualquier otro, ¿eh? O sea, Sí, y en si caso de fuera romperlos, pues vamos a tener una colección de declaraciones que resulten contradictorias con ese proceso de ruptura. Totalmente de acuerdo. O sea, entonces, ¿quién tiene el carácter, quién tiene la impostura para poder realmente parársele enfrente y decir, bueno, pues en esto se acertó, en esto no, y tengo que corregir? Eso es lo que estaríamos buscando, esperando los ciudadanos, porque las cosas no van bien. No va bien la economía, no va bien la seguridad, no va bien, podríamos hacer una larguísima lista. Sí. Entonces también tienen que tener un cierto margen de maniobra para ir construyendo su personalidad, con todo el respeto que se le merece a la presidencia de la República, pero tienen que ir planteando sus divergencias. Y eso no pareciera que sea la tónica para claro, ninguno de los y esa era la invitados. ventaja pues de otros procesos de sucesión que no eran tan abiertos, porque aquí pareciera que los que el presidente menciona, a fin de que los siga mencionando y a fin de que de esa manera sigan estando en el imaginario colectivo como aspirantes, pues tienen que hablar bien del presidente y la gestión del gobierno. Y regresas a una discusión que es muy vieja en México, ¿no? ¿Continuidad o continuismo? Sí. No, en la continuidad había rupturas en ciertas áreas y había, digamos, selección de los aciertos y se continuaban ciertos proyectos, pero el continuismo implica no cuestionar nada. Entonces yo creo que ahí tienen que ir tejiendo, Morena tiene que ir tejiendo un discurso un poco más abierto, lo veo difícil, pero deberían, por la salud del propio proceso de selección de su candidato, para darle margen a los candidatos a plantear nuevas cosas, ¿no? Vamos, la relación con la ciencia no ha sido lo más afortunado de lo que hemos vivido en estos últimos años, y Claudia Sheinbaum se dijo siempre una científica. Entonces, ¿cómo sería la relación con la ciencia? Por ejemplo, ¿no? Por poner un asunto, o las energías limpias, Marcelo Ebrard ha sido defensor en algún sentido internacionalmente de estas energías. ¿Cómo sería el planteamiento? Para ir elaborando una plataforma de gobierno, porque estarles viendo la cara y estar escuchando el aplausómetro, pues no construye mucha patria, Pascal. No es una forma sensata de ir permitiendo que se ventilen los asuntos nacionales, ¿no? Sí, porque una de las características del acto en Toluca, pues fue alabar la gestión y la persona de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues ese proceso de distanciamiento paulatino que hace la diferencia entre el continuismo y la continuidad, pues todavía no se ve en el campo de los aspirantes presidenciales del oficialismo. No, y habría que preguntarnos si el haber adelantado tanto la sucesión lo permite,
porque al fin y al cabo a Andrés Manuel López Obrador todavía le queda un buen tramo de gobierno, entonces, Sí. ¿puede empezar a permitir que haya críticas dentro de sus colaboradores más cercanos? Yo creo que no. Entonces, todo esto es un poco inútil, porque, digamos, uno sabía que cuando se daba el destape, en ese día comenzaban a ver, digamos, la toma de distancia, el cuidarse Sí. de no estar demasiado cerca del presidente para poder erigir una figura propia, una personalidad propia, el famoso discurso de Colosio en el Monumento a la Claro. Revolución, ¿no? Oye, y Entonces, hasta los propios presidentes lo propiciaban porque sabían que era la regla del juego, que era necesario así es. para poder dar lugar a la continuidad, ¿no? Exactamente, y que parte de las, digamos, de las normas no escritas era permitir que se diera ese parricidio. Y el parricidio no solo ocurre a nivel federal, por ejemplo, en la rectoría de la Universidad Nacional también ocurre. Yo he sido testigo de ello en varias ocasiones. Y curiosamente, el más cercano, cuando un rector piensa que fulano o sutana es más cercana a él y que por lo tanto el parricidio va a ser menos fuerte, se equivocan. Eso lo que hace es que venga un rompimiento muy fuerte, porque estás obligando al otro a conservar lo que no puede conservar, lo que necesita cambiar por razones de gobierno, ¿no? Pues es muy interesante observar esto que está sucediendo, Federico, y un gusto siempre platicar contigo. Un abrazote, Pascal, qué gusto. Gracias, igualmente. Federico Hasta luego, gracias. Reyes Heroles, analista político, columnista del periódico Excelsior.